Mr. Ego desde Fluffy Town. Empezamos con el capítulo 1 de las pulmonías de Asier. Declaraciones hace 3 días en el canal de Quezada, La Pluma del Rey. Thank you so much por dejarme reaccionar a su contenido. Y vamos a ver la verdad sobre el menor y su polémica. Debimos haber obligado al menor a hablar con Loquillo. Así que regular, ¿no? Ese primer titular. Vamos a ver qué nos cuenta. Dentro vídeo. Haber obligado a hablar entre ellos. Todo lo que surgió, digamos, de declaraciones de ellos fue de forma orgánica y quizás, como te digo, tendríamos que haber obligado a que ocurriera antes esa charla entre ellos, porque luego orgánicamente acabaron hablando en México. Ahí... ¡Uf! No sé, ¿eh? Obligar a 2 personas adultas y funcionales a hablar entre ellos con los calentones que llevaba el menor, no creo que hubiera sido la mejor. Pero bueno, oye, pues está bien. Deberían existir, en plan, pues como en Mayans, que hay un señor que cumple la función de pacificador, aunque bueno, de pacificador pues tiene poco porque sería tiros a la mínima. Deberían haber intentado apaciguar las cosas, pero bueno, como no existe esa figura, pues ya está. Hay factores que cambian todo y creo que esta FMS World Series nos dio muestra de eso. Creo que nunca había visto yo un efecto mariposa tan notorio como fue lo de la chamarra con o sea, lo del menor, la chaqueta y todo este rollo. O sea, es increíble todo. ¡Guau! Ahora escuchando hablar a La Pluma del Rey, imaginaros que el menor hubiera hecho esa barrabasada con el Quezada. El Quezada este se pone a pegarle bofetones y patadas como si fuera un Hitmontop y se queda solo. Si pegó al Twist que le saca 315 cuerpos, pues no te quiero preguntar yo lo que le haría al pobre Efraín, ¿no? Se llama así. Lo que generó una rima, un momento. Asier, ¿qué pasó en realidad con el menor? Pues a ver, o sea, yo creo que viene un poco de ese efecto mariposa, ¿no? Y al final, pues entró en una serie de consecuencias de una serie de actos que no fueron las mejores para la competición a priori, porque también pasa lo mismo, ¿no? O sea, creo que el freestyle es tan mágico que el efecto luego de que entrara un Kaiser revolucionara todo, o sea, creo que fue casi como un guión de película, ¿vale? O sea, que si me pongo ahora sabiendo lo que iba a pasar, que iba a pasar eso, o sea, no haría ningún esfuerzo por tratar de evitar que pasara, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, evidentemente, durante la gira, pues tensión, o sea, nosotros al final trabajar para que no pasara, llevarnos algunos aprendizajes, creo que también de cara a futuro vamos a llevar pues a un equipo de psicólogos, o al menos un psicólogo con la gira, o sea, sí que los chicos al final están sometidos a bastante presión y creo que eso es necesario. Creo que también el tener un equipo externo que gestione la crisis es bueno, porque al final nosotros también durante la gira, dentro que teníamos que estar produciendo y con otro tipo de gestiones, el tener que estar gestionando también lo del menor, teniendo un poco la relación personal y todo, pues al final hace que se enturbie todo, entonces... Es como que tienen que sacar como muchos puestos de trabajo, ¿no? Uno en el escenario, como Liga Bazooka, ahí en Liga Bazooka con Menda, que se parece al exnovio de Aitana, a Miguel Bernabé. Está así todo el rato, mirando tenso, y hay otro que se parece al Ilsupa. Entonces, claro, ahí esos señores, claro, están así, solo miran así, no reaccionan a ninguna rima, no tienen ningún tipo de gesto facial, y cuando ocurre alguna barra basada, pues ellos se postulan. Pues yo creo que en un escenario de Urban Rooster debería pasar exactamente lo mismo, porque hemos visto desde un Navas tirándole agua con un tarro con un pato de esos a Force. Hemos visto un mismo Navas haciéndole una pata giratoria al aire, pero centímetros abajo estaba Gazir. Hemos visto a un Papo hacer el Hitmonlee con el intestino de Larrix. Hemos visto a Raptor, ¿Raptor fue o Balleste? No fue Raptor, haciéndole rollos a Balleste. O sea, va a pasar. En el momento que hayan sido 2 personas súper calientes, se van a dar de palos. Y como no haya ahí un equipo, se nos va con todo el equipo. Nunca mejor dicho. O sea, vale que me caes y verse. Los tíos están más fuertes que la muerte de un familiar. Pero creo que es importante el tener tanto arriba como abajo
personas destinadas a la seguridad y la integridad de los participantes, ¿no? Aunque estaría guapo que pasara como en el hockey. En el hockey hay una regla que tú te puedes dar de hostias, ¿no? Con un Menda del otro equipo durante no me acuerdo cuántos minutos porque no he jugado al hockey. Bueno, jugué en su día, pero a modo recreativo. Y claro, el árbitro coge y les pone ahí a los dos y sin stick ni polla se ponen a darse de palos, nunca mejor dicho, y liberan tensiones. Pues ojo, cuidado de poner un ring. ¡Yao! Creo que para este caso tendrá que haber como una especie de equipo y un protocolo para crisis que pueda haber y que eso se gestione con un equipo específico que no esté conviviendo, porque al final nosotros hemos estado casi 25 días conviviendo, estás en el hotel, estás en actividades y tal, y tienes una afinidad personal. O sea, creo que en ese momento se tiene que tener un equipo externo que analice como un equipo que esté aparte de todos esos inputs y que gestione en base a un protocolo una crisis de estas magnitudes y como te digo, pues el llevarnos también como aprendizaje que creo que tenemos que mejorar en ese sentido y es llevar también un apoyo psicológico para los chicos. O sea, básicamente sí fue emocional el tema por el cual decide no participar en la jornada de Colombia. O sea, es meramente emocional. Yo creo que a ver, al final es una decisión personal, pero basada en diversos factores y el principal yo creo que era lo emocional, ¿no? El quizás no, ¿cómo le diría? El canalizar o... Voy a intentar arrojar luz a la situación. El principal motivo por el que el menor no acudió a Colombia era para que no le sacaran la chucha a través de un punzón. Porque recibió muchísimas amenazas, la novia recibió muchísimas amenazas, y el menor dijo, escúchame, ¿cachai, weón? Me voy a arriesgar ahí a que algún bio me saque la chucha, hijo de Perkin, pues nada, me quedo en Coquimbo, po. Entonces, claro, evitó ese punto y ese factor, porque al final la mayoría de amenazas que te tiran en internet son de gente que huele a cheto. Entonces, que nunca... A chetos el ganchillo, el snack, no a cheto argentino. Entonces, al final, son amenazas que no se cumplen. Pero cabe un 1% de posibilidades de que justo el mendrugo que te amenazó, pues sí que vaya ahí a hacer alguna gilipollez. Entonces el menor se curó de espanto y dijo, chao, 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 chao. Y Loquillo pues hizo exactamente lo mismo. Ese fue el principal motivo. Luego ya el resto son patochadas, gollos, patategos. O poder gestionar, que sería la palabra, bien todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, creo que le sobrepasó, nos sobrepasó a nosotros y le sobrepasó a él. Y creo que en esa coyuntura pues se tomaron una serie de decisiones más en cascada, ¿no? De no saberlo gestionar, creo que en conjunto, todas las partes. Sí, yo te lo pregunto porque cuando vemos al menor en Chile, las intervenciones del menor en cuanto al tema, porque obviamente tenía que en la tarima hablar de esto, Estaba claro. se miraba como un menor, pues no tan orientado a este tema como de mi salud mental, sino más a un tema como de yo no pienso como dejarme, yo no pienso dejarme de la organización, Lo ¿sabes? normal. Yo, al menos personalmente, yo notaba las intervenciones del menor como un tanto agresivo en cuanto a la organización. Por eso te lo pregunto como tal. O sea, más allá de eso, ¿hay un problema con la organización en cuanto al menor? O sea, al final cuando se decide, digamos, descalificarlo, pues evidentemente habrá cosas que no que le puedan gustar más o menos. Cuando se decide descalificarlo. ¿Cuándo descalificaron al menor? Fue el menor, ¿no? Que se descalificó así solo. No sé, ¿estamos viendo otro vídeo o manejamos otra data distinta? Fue el menor, ¿no? Que se bajó. Yo creo... Es que Urban Rooster en ningún momento puso sobre la mesa ninguna sanción, ni económica ni puntual, ¿no? Entonces yo creo que tampoco se ejerció la descalificación de este chaval. Pero también entiendo que estar encima del escenario es reforzar su personaje y reforzar en base a unos inputs que ha habido alrededor. Y yo, abstrayéndome más allá de lo que me toque, creo que hizo bien para su personaje el gestionarlo de esa manera, ¿no? O sea, al final es un enfrentamiento verbal en el cual creo que de esa manera cerró caminos que luego podían utilizarlo contra él. Entonces yo creo que como personaje de freestyle
pues bueno, es una estrategia, creo que coherente, ¿no? En ese sentido, o una estrategia acertada para tratar de cerrar todas esas puertas y cerrar el capítulo. O sea, creo que ahí jugó bien sus cartas en ese sentido, ¿no? Porque fue... A ver, es un capítulo que nunca se va a cerrar. O sea, igual que cuando se viralizó el vídeo aquel de haciéndose la manola mientras se metía los dedos en el culo como un pack de cerveza. Son capítulos que no se van a cerrar y que a la mínima te los van a tirar. Porque el freestyle es así. Me parece un gilipollas que no tiene ni puta idea de cómo se maneja el asunto y te fríe con el argumento. Yo mismo soy así. Entonces yo creo que es un capítulo que no se va a cerrar nunca. Eso creo yo. quitar de la cabeza de la gente y poner el foco en otro punto. Y creo que ahí lo hizo bien. En cuanto a eso, más allá de lo que... Pero bueno, o sea, al principio nosotros con el menor, o yo personalmente con el menor, bien, sí que creo que lo que dije en la rueda de prensa va a tener por nuestra parte el apoyo. De hecho, el otro día le escribí y me gustaría el tratar desde nuestra parte acompañarlo en lo que podamos para darle más herramientas. Es un chico muy joven y que viene pues bueno, no ha tenido la misma suerte que otras personas de tener quizás pues un pasado, ¿no? O una familia muy estable, ¿no? Una serie de circunstancias personales que no han sido las más propicias y que evidentemente es un ejemplo de superación, pero no tiene al final esa capa de cobertura que tú puedes coger o una persona que tenga a su madre y llamarla, ¿no? Y tener ahí una, ¿sabes? Como un círculo de confianza, ¿no? Sí, un asesoramiento continuo. Pero bueno, es que hay muchas personas que no tenemos o que no hemos tenido un asesor y nos han salido regular las cosas. Y de eso se trata, ¿no? O sea, ya lo ha dicho Asier. Es un chaval muy joven, es un chaval que está aprendiendo. Pero claro, una cosa es estar aprendiendo y otra cosa es justificar cada movimiento en pos de la vida que ha tenido. Vamos a ver, en el mundo laboral eso es lo que estamos en un mundo laboral, ahí tú no puedes llegar y pegarte de hostias con un compañero de trabajo sin sufrir absolutamente ninguna consecuencia. Puedes tener una salida de tono y tienes que tener una consecuencia, ¿entiendes? O puede haber un momento ahí de tensión, vale, pero todo lo que se generó y ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. O sea, el menor muchas veces me recuerda a mí en eso, en que es una persona muy impulsiva, es una persona que no tiene ni puta idea de cómo gestionar una emoción negativa y bifurca en lo primero que se le ocurre y es escupe por la boca, pega, golpea, grita, insulta, escupe, inserte, ¿no? Entonces yo creo que ya sí que tiene que tener un asesor o si es su manager o novia o se inserte. Pero necesita un asesor emocional y lo necesita ya. Tienen ahí por parte de Urban que se preste a darle el support y los inputs necesarios para ese crecimiento, ¿no? Personal. Y que viene pues eso de un pasado que ha sido más duro que quizás que la mayoría de los que podamos tener, incluso la propia liga, siendo gente, muchos que vienen de barrio y de calle, pues el menor quizás es uno de las personas que ha tenido una infancia más complicada, ¿no? Claro, sí. Se había hablado demasiado en este tema, se habían sacado hipótesis, unas más descabelladas que otras, en cuanto a por qué el menor no estaba. Pero hay una en particular que tomó mucha fuerza y me gustaría que o desmintieras o nos dijeras qué tanta verdad hay, si es que hay alguna, en cuanto a este tema de que la organización de Colombia, o bueno, los que estaban encargados, digamos, de esta jornada en Colombia en específico, no quisieron darle seguridad al menor, ¿no? Que algo así se hablaba, que el encargado ahí se rió incluso, que el manager de Loquillo estaba involucrado, se creó toda una novela. ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, yo creo que es más una novela. Yo, de hecho, en este caso en particular, directamente cogí las riendas, hablé tanto con el menor como con su equipo y les dije que yo personalmente iba a contratar a la seguridad. O sea, nosotros contratamos a un equipo de seguridad. Más allá de la seguridad que tenemos en los eventos, contratamos, digamos, unos guardaespaldas privados que han estado llevando giras de Relsby, de Karol G, ¿sabes? De gente muy potente y para tratar de... Evidentemente nunca puedes llegar a saber qué puede pasar, ¿no? De que puede haber un loco, Claro. evidentemente
nosotros creíamos que no iba a pasar nada, hay mucha espuma, ¿no? en las redes y no tuvimos a nadie ni que se acercara al hotel, no tuvimos en ningún momento una sensación de inseguridad, pero por si acaso. Pero ya no estaba el menor en Colombia, ¿no? Entonces, ¿a qué se iban a acercar? Pero bueno, viene ahí el punto, ¿no? De querer contratar a gente para asegurar la seguridad del menor y de su equipo. Me parece lo óptimo, de hecho. Caso, habíamos contratado a este equipo de seguridad especializado en grandes giras y en gestionar las giras de artistas de primer nivel, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, eso no es cierto porque yo mismo me ocupé de hablar con esta empresa de seguridad, de buscar la empresa de seguridad. Cuando llegamos al aeropuerto nos estaban esperando y estuvieron acompañándonos durante toda la gira porque ya los habíamos contratado, ¿no? O sea, Claro. fuera o no el menor, ya hicimos Se lo comieron con papas. esta contratación y al final cuiden. estuvieron con nosotros. Que cuiden a alguien, ¿no? O sea, Que Zada, tío, en una escrita con el menor a saber qué le hace. Sí. aquí con este caso del menor, no sé, yo creo que obviamente se descontroló. Yo no recuerdo que haya existido un tema así de polémico en el freestyle como tal. Seguramente sí, ¿no? Pero más interno, o sea, yo creo que esto se expuso. Sí. ¿Crees que Urban Rooster se equivocó en cómo manejó las cosas? Lo hablo desde el punto de que cuando se suscita el problema, dan declaraciones y entiendo o quiero pensar que estas declaraciones que después suben a redes y todo, es como para aumentar el lore, para que la gente vaya a ver y que súper funcionó, porque la gente fue a verlo. Estas declaraciones post batalla, donde el menor dice pues que agradezca que no le escupí y el otro, el loquillo, pues más un poquito más tranquilo, ¿no? ¿Crees que en ese tema tal vez se pudo haber arreglado las cosas si los juntabas tal vez y hablabas un poquito con A ver, ellos? o sea, yo por ejemplo cuando pasó, porque también eso siguió un poco en camerinos, a mí me fueron a buscar, fui a hablar un poco con los dos, los tranquilicé, sí que creo que tendríamos que haberlos. Estuvieron en un momento de puesta como cerrado, en un primer lugar, ¿vale? Oye, no pasa nada, pero bueno, tú por tu camino y yo por el mío, y quizás sí que les deberíamos haber obligado a hablar entre ellos. Todo lo que surgió, digamos, de declaraciones de ellos fue de forma orgánica y quizás, como te digo, tendríamos que haber obligado a que ocurriera antes esa charla entre ellos, porque luego orgánicamente acabaron hablando en México, pero quizás era tarde y ya se había generado. Creo que tendríamos que haber acometido y más allá de lo que ellos nos dijeran en ese momento de calentura, los tendríamos que haber obligado a sentar a todas las partes en una sala y haber resuelto el problema ahí. Sí, a ver, si no dejas crecer la planta, pues evidentemente no crece y no da frutos. Pues aquí es un poco igual. Si cortas de problema, o sea, de raíz el problema y en Valencia los metes en un cuartucho y dices, mira, hasta que no salgáis de aquí correctamente y digáis en vuestras redes sociales que sois unos pulmonías y que las amenazas son vacías, no nos vamos al hotel, no cobráis, no tal, no cual, ¿sabes? Unas declaraciones de contener y ahí, eso yo sí que creo que no le dimos la importancia que merecía, te podría decir, ¿sabes? Fue como, bueno, oye, ya está. Ha habido lances a veces en la FMS Sí, claro. de piques entre gente más en backstage que la gente no la ha visto, pues le pones fin, ¿no? Y ya está, que cada uno ¿De quién hablarán, eh? se aire. Yo recuerdo un caje joder, me va a salir ahora con MP en Perú. O sea, tenían un pique MP tiene pinta de repartir gallufles, ¿eh? de casi llegar a las manos, de tal, y bueno, o sea, en la final de Perú hubo ahí sus problemas, para que al final eso no llegó la sangre al río, ¿no? Digámoslo así, se le separó, pero luego no se le dio continuidad, no hubo como una calentura en redes, ¿sabes? Entonces sí que creo que ahí, como ejercicio de reflexión, y como te digo, creo que tenemos que poner más medidas, ¿no? Desde un psicólogo o tener este equipo, nosotros tendríamos que no haber dejado pasar el tiempo y haber tratado de que se generara ¿sabes? Una conciliación en el momento mismo. Y quizás eso hubiera ayudado. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, tienes que evitar que vaya a más.
cualquier tipo de movida, ¿no? Pues eso, cuando el menor escupió en el coxis a Jailwon, me parece importante que se le junte en un backstage y le diga, mira, Jailwon, tan ubicado lo que viene siendo el sacro, ¿sabes? Ha pasado esto, el menor que cuente el porqué o que lo que, y se arreglen y pum, ya está, ¿no? Me parece importante. Pero bueno, es verdad que ya hubo algún psicólogo en Urban en su día, pero lo de la seguridad es que me parece vital. O sea, tanto como para esos momentos, como para, por ejemplo, pues estás en el escenario o estás en la salida o alguien se hace una foto con no sé quién y de repente pues viene un gilipollas a hacer algún tipo de comedia, tiene que actuar el puto equipo de seguridad y dejar de decir joyos patatecos. ¿Eh? Vale, pues esto ha sido el capítulo 1 de las pulmonías de Asier. Deja en comentarios qué te pareció, sobre todo qué hubieras hecho tú para mejorarlo. Y bueno, por fortuna, Loquillo y el menor pues están bien, o eso parece. Peace and love, el plus para el salón, abrazos para el cuerpo y bíceps para el cartero. Nos vamos, don Fernando.